Y seguimos hablando de la realidad de Argentina, de una realidad que está involucrando a un sector que estuvo en crecimiento en los últimos tiempos, que es muy, pero muy importante para las economías regionales, para cada una de las provincias, en el cual tiene la producción de los biocombustibles, estamos hablando, y que desde hace un tiempo a esta parte están en una situación de quebranto. Algunos de ellos la han denominado de esa manera, al menos con la producción paralizada desde hace un tiempo, con precios que no ayudan a la producción, y todo esto genera un combo realmente muy pero muy complicado. Pero mirando hacia futuro, al menos se abrió una mesa de diálogo con el gobierno. Juan Faciano, quien es el presidente de la Cámara Santafesina de Energías Renovables, está en contacto con Telediario Federal. ¿Cómo le va, Juan? Muchas gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo están? Gracias a ustedes. Bien, bueno, al menos tienen una apertura, se descongeló el precio, es un 10%, al menos el que se anunció en el último tiempo. Ya han marcado ustedes como primera instancia que esto no alcanza, es poco. Mirá, en lo que es el corto y mediano plazo, la situación del sector de los biocombustibles en general y en particular del biodiesel sigue siendo tan o más crítica que el mes pasado, ¿no? Porque toda la expectativa que había en lo que se refería a la recomposición del precio, lamentablemente, y el gobierno sabiendo que una recomposición del 10% no es que iba a ser insuficiente, sino que no movía la aguja porque no alcanzaba ni siquiera para la compra de la materia prima, hizo que, como te decía anteriormente, la situación del sector en eso es exactamente igual o peor, porque viene arrastrando mes a mes una situación que te diría, en el mejor de los casos, de quebranto para algunas empresas y para otras directamente terminal, ¿no? Todo lo que está saliendo o se está haciendo público tiene que ver más con el largo plazo del sector, ¿no? Pero para poder llegar a largo plazo tengo que atravesar el día a día. Hay que pasar la coyuntura, hay que pasar este momento. Faciano, de ese 10%, ¿cuál era la expectativa o cuál era el porcentaje que ustedes medianamente estaban analizando como para salir de esta situación crítica? Mira, nosotros, como se lo hicimos saber a la anterior gestión de la Secretaría de Energía, cuando estaba bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Productivo, como así también las actuales autoridades ya bajo la órbita del ministro Guzmán, tanto el secretario Darío Martínez como a la nueva subsecretaria de Hidrocarburos, Maggie Oporto, este es un sector, en el caso del biodiesel me refiero, donde más del 90% de su costo está dolarizado, ¿no? Más del 85% es aceite de soja, y no hay más que ver la pizarra de los mercados agropecuarios para ver el precio del aceite de soja, ¿no? Entonces, una recomposición del 10% sobre un precio que estaba congelado desde el mes de diciembre del año pasado, llevaba el precio del biodiesel a un valor que el gobierno sabía que lo colocaba aún por debajo del valor de la materia prima. Entonces, nosotros, conscientes de la situación que está atravesando el país, de la crisis y emergencia económica y social, hicimos un planteo y propusimos aportar lo que nosotros podíamos hacer, que era fijar un precio, aunque sea transitorio, que nos permitiera volver a trabajar, pero ese precio como mínimo tenía que cubrir los costos variables y los costos fijos, y eventualmente algo de contribución marginal. No estábamos pidiendo margen, ¿no? Y la respuesta del gobierno no fue ni más ni menos que fijar un precio que ni siquiera alcanza para materia prima. Esto es matemática de tercer grado, ¿no? Es decir, yo no puedo vender un producto a 48.500 pesos la tonelada, cuando la materia prima solamente me sale 48.200, por ejemplo, o ha habido días que salía 48.700. Entonces, y esto lo que hace es paralizar. El aceite tengo que transformar. Obvio que esto paraliza, digamos, hay hoy por hoy empresas que están paralizadas. No, esto no paraliza, esto no hace otra cosa que ratificar la situación actual, que es de una paralización total del sector, que data, en el mejor de los casos, del mes de agosto pasado. ¿Y qué perspectivas hay? Porque este 10% no alcanza. Se tiene que buscar una definición política, pero esa definición política tiene que venir acompañada con costos, con porcentajes, con aumentos, con números. A ver, la verdad es que ya no nos queda
a ningún sector de parte del gobierno, por parte del sector, no nos queda con ningún sector dentro del gobierno nacional y dentro del oficialismo a dónde plantear el tema, ¿no? Uno llega a pensar que realmente no hay un interés, esto corre por cuenta mía, ¿no? Que realmente no hay un interés del gobierno nacional en promover la industria de los biocombustibles, y esto va a 360 grados en contra de lo que está sucediendo en el mundo. Hoy Francia, por ejemplo, hay información que ya está migrando al B100, o sea, ya no se está discutiendo en el mundo los porcentajes de corte, sino que directamente se está hablando de un estado puro de los biocombustibles. Las propias empresas petroleras, que ya no son petroleras, sino que son empresas de energía, ¿no? En el mundo están migrando, todos los días aparecen informaciones de una petrolera u otra que está reconvirtiendo su refinería de petróleo para transformarla en una refinería de combustibles renovables al 100%, ¿no? Pero bueno, Argentina está yendo totalmente a contramano de eso, ¿no? Y me cuesta creer o me cuesta entender que el gobierno no entienda una estructura de costos. Entonces, vuelvo a decir, esto es una decisión política y una crisis política donde el gobierno termina siendo responsable de la no solución de la misma y lamentablemente va a ser responsable de la desaparición en lo que se refiere a biodiesel de más de 30 plantas distribuidas a lo largo y a lo ancho del país, y si esto se profundiza también va a correr la misma suerte la industria del bioetanol. ¿Se está muy lejos de esa situación, Faciano? Digo, de esa desaparición, porque, a ver... Absolutamente no. Estás, me animo a decir, a días, a semanas. Porque de nada sirve la extensión y todo el esfuerzo que se hizo, por ejemplo, en la Cámara de Senadores con el proyecto de prórroga de la actual ley, 4 años más, a partir del mes de mayo del próximo año. Entonces, Mariano, la pregunta es, ¿de qué me sirve una ley si para cuando se prorrogue ya no voy a existir, no? Entonces, si la pregunta es, ¿estás muy lejos? No, estoy a segundos, que depende de una decisión política, ¿no? Ahora, si estoy muy lejos de la desaparición de la empresa, la respuesta también es no, estoy a la vuelta de la esquina. Algunas ya han desaparecido, ¿no? En la provincia de Entre Ríos hay una planta que ya cerró y ninguna está operando. Entonces, la pregunta es, ¿qué tiene que pasar o qué es lo que tiene que suceder para que el gobierno se dé cuenta? Y le hemos hecho llegar propuestas al gobierno y lo único que recibimos es un silencio absoluto, ¿no? Qué extraño todo esto, ¿no? Porque recién comentaba, Faciano, lo que se vive en Europa con las petroleras acercándose a las energías renovables, a los biocombustibles, y aquí parece ser que hay hasta con un enfrentamiento, no sé si tengo una mala lectura, pero por ahí hay bastante oposición al corte, a aumentarlo, a cumplir esa ley. Totalmente es cierta la visión que vos tenés, no es otra cosa que palos en la rueda uno tras otro y una reticencia o rechazo por parte del gobierno nacional que al final del día no hace otra cosa que ser funcional a los intereses de la industria petrolera, ¿no? Faciano, para dimensionarlo, ¿cuánto genera en puestos de trabajo los biocombustibles en las distintas provincias, del centro hacia el norte, entre el biodiesel y el bioetanol? Hay una conjunción de empresas, de provincias y de generación de fuente de trabajo que es enorme. Absolutamente. Uno no tiene que pensar este problema como propio o exclusivo de la industria del biodiesel o del bioetanol, sino que lo tiene que pensar y analizar dentro del entramado de la cadena de agregado de valor de la soja, del maíz y de la caña de azúcar, ¿no? A modo de un ejemplo, aguas arriba o aguas abajo, lo que motoriza es todo un entramado productivo de desarrollo de las economías regionales, que como te decía va más allá de la propia industria, ¿no? En el caso del biodiesel, por ejemplo, la industria del biodiesel en la provincia de Santa Fe, principal productora de biodiesel del país y a nivel subnacional una de las principales del mundo, el año pasado con un corte al 10%, es decir, con la contribución que hizo al mercado automotor interno, generó en la provincia un valor de 450 millones de dólares. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada punto porcentual que no se mezcle, la provincia de Santa Fe sola pierde 45 millones de dólares. ¿Esto por el biodiesel? No, es por el biodiesel, es por el aceite, es por la industria de la glicerina, es por las oleínas, es por las oleínas, los subproductos y también por la misma proteína. O sea, cuando el aceite no tiene un mercado, ¿no?
tampoco va a haber un mercado para la proteína o para las harinas de soja. Claro. O sea, acá el poroto es el responsable, en el caso de la soja, del alcohol en gel. Sí, sí. ¿Por qué digo esto? Porque el alcohol en gel es alcohol sanitizante más glicerina refinada. La glicerina refinada viene de la glicerina, que es un subproducto que se obtiene a partir del biodiesel. Es decir, que no haya biodiesel significa que no va a haber glicerina. Claro. Entonces, esto y si lo vas a medir en fuentes de trabajo, tendrías que ver toda la cadena y supera ampliamente las 200.000 fuentes de trabajo, todo el cordón del NOA, del alcohol, de la caña de azúcar, Tucumán, Salta, Jujuy, ¿no? O el bioetanol de maíz, la provincia de Córdoba, ¿no? Sí, sí. Entonces hay que verlo con una visión federal e integral de un proceso productivo de agregado de valor. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno hoy? Está fomentando la reprimarización de la economía. El único beneficiario con esto, y el beneficiario directo sería la industria petrolera, que perjudica al país porque esto significaría mayor sustitución de importaciones. Argentina, más del 30% del gasoil que se consume es importado, ¿no? Y otro principal beneficiario que está apareciendo acá va a ser China. ¿Por qué? Porque se va a llevar el poroto, porque no va a haber mercado para industrializarlo. Claro. ¿No? O sea, todo es una consecuencia no es un problema, es un error creer que esto solamente es un problema de la industria del biodiesel o de la industria del bioetanol. Faciano, ¿hay esfuerzos provinciales? El caso de la provincia de Córdoba, anuncios de Schiaretti, el caso de Santa Fe, anuncios de Perotti, como para ponerlo en agenda al menos. Sí, en la agenda el tema está, el esfuerzo de parte de los gobiernos provinciales también está, pero volvemos al principio, hasta que no haya una decisión del Poder Ejecutivo Nacional, probablemente todos los esfuerzos que ha hecho y está haciendo la provincia de Santa Fe, sin ir más lejos, hace 2 semanas sancionó por unanimidad de ambas cámaras un programa de uso intensivo de biodiesel. Lo mismo presentó el gobernador Schiaretti para Córdoba la semana pasada. Tucumán la está analizando, pero son proyectos, programas, regímenes que recién están en sus inicios, ¿no? Entonces, para cuando estén implementados, tal vez sea tarde para muchas de estas 30 pymes de biodiesel o del entramado de las 54, si incluimos también las de bioetanol, ¿no? Te reitero, esto es un problema político que requiere de una solución y hay un solo responsable de lo que haga para bien o para mal, que es el Poder Ejecutivo Nacional. Juan Faciano, el presidente de la Cámara Santafesina de Energías Renovables, muchísimas gracias por el contacto para con Telediario Federal. No, gracias a ustedes. Hasta Buen luego. día. Un abrazo.